El Tratado de Tordesillas, firmado el 7 de junio de 1494, fue uno de los acuerdos más importantes y trascendentales de la historia mundial. Aunque en su momento se trataba de una simple división territorial entre dos potencias rivales, Castilla y Portugal, su influencia se extendió durante siglos y moldeó el mapa del mundo tal y como lo conocemos hoy. A través de este tratado, los monarcas europeos no solo trazaron una línea imaginaria que separaba tierras aún desconocidas, sino que también establecieron las bases del reparto global de poder, con efectos que aún resuenan en la actualidad. Para entender el contexto en el que surge el Tratado de Tordesillas, debemos situarnos en los años posteriores al descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492. La llegada de Colón al Nuevo Mundo había desatado una auténtica fiebre expansionista en Europa. Los reyes católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, habían financiado la expedición de Colón con la esperanza de encontrar una ruta directa hacia las Indias Orientales, pero en lugar de ello, habían descubierto un territorio desconocido lleno de posibilidades económicas y políticas. Sin embargo, en aquel momento, Portugal, bajo el liderazgo del rey Juan II, también tenía ambiciones similares. Desde hacía décadas, los portugueses habían sido pioneros en la navegación atlántica y la exploración de la costa africana. Su objetivo era alcanzar las Indias navegando hacia el sur, bordeando África, y de hecho, habían logrado importantes avances con la llegada al Cabo de Buena Esperanza en 1488 y con la expedición de Vasco de Gama, que alcanzaría la India en 1498. La noticia del descubrimiento de Colón generó tensión entre Castilla y Portugal. Ambos reinos eran las principales potencias marítimas de la época, y la posibilidad de acceder a territorios llenos de riquezas, como oro, especias y otros productos exóticos, los enfrentaba en una disputa diplomática. El problema radicaba en quién tenía derecho a las tierras recién descubiertas y a las que aún quedaban por descubrir. El Papa Alejandro VI, un valenciano nacido como Rodrigo de Borja, intervino para mediar en el conflicto. En aquella época, el Papa tenía una autoridad indiscutible sobre los monarcas cristianos y consideraba su deber evitar disputas entre ellos. A través de la bula Inter Caetera, emitida en 1493, el Papa trazó una línea imaginaria a 100 leguas al oeste de las Islas Azores y Cabo Verde. Según este decreto, todas las tierras al oeste de esta línea serían para Castilla, mientras que las tierras al este quedarían para Portugal. Sin embargo, el rey Juan II de Portugal no quedó satisfecho con esta decisión, ya que consideraba que la línea estaba demasiado al oeste, dejando pocas oportunidades para los intereses portugueses en el Atlántico y más allá. Tras negociaciones diplomáticas intensas entre los representantes de ambos reinos, se llegó finalmente al Tratado de Tordesillas. El acuerdo estipulaba que la línea de demarcación se movería a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. De este modo, Portugal obtenía mayores garantías y acceso a tierras que aún no habían sido descubiertas, pero que posteriormente se revelarían como parte de Brasil. Castilla, por su parte, conservaba el derecho sobre el resto de América, así como los territorios que eventualmente se descubrirían en el Pacífico y en otras regiones del planeta. Este tratado no solo fue significativo en su momento, sino que sentó las bases para el reparto del mundo entre estas dos potencias. Como resultado, Portugal centró su expansión en África, Asia y Brasil. La llegada de los portugueses a la India, las costas de China, Japón y las islas de las Molucas permitió la creación de un imperio comercial impresionante. Brasil, descubierto por Pedro Álvarez Cabral en el año 1500, se convirtió en la joya del imperio portugués en América. Castilla, por su parte, extendió su influencia por la mayor parte del continente americano. Desde el Caribe hasta México, Perú y las Filipinas en Asia, el imperio español se convirtió en la potencia global más poderosa durante los siglos XVI y XVII. La importancia histórica del Tratado de Tordesillas fue inmensa porque creó un precedente legal que justificó la colonización europea de territorios alrededor del mundo. A través de este acuerdo, Castilla y Portugal no solo se adjudicaron tierras que aún no conocían, sino que también ignoraron por completo los derechos de los pueblos indígenas que habitaban esos territorios desde hacía milenios. Esta visión eurocéntrica del mundo sentó las bases del colonialismo y tuvo consecuencias duraderas, tanto positivas como negativas. Por un lado, el Tratado de Tordesillas permitió el intercambio cultural, tecnológico y económico entre Europa, América, África y Asia, un proceso conocido como el intercambio colombino. Productos como el maíz, la patata, el tomate y el cacao llegaron a Europa desde América,
mientras que animales como el caballo, la oveja y la vaca fueron introducidos en el Nuevo Mundo. Este intercambio revolucionó la economía mundial y transformó las dietas y las formas de vida en ambos continentes. Sin embargo, el tratado también fue el inicio de un periodo de conquista, explotación y esclavitud. La llegada de los europeos trajo enfermedades devastadoras que diezmaron a las poblaciones indígenas, mientras que la búsqueda de oro y riquezas llevó a la destrucción de civilizaciones como la azteca y la inca. Además, la necesidad de mano de obra barata en las colonias americanas impulsó el tráfico de esclavos africanos, un capítulo oscuro que marcó la historia del Atlántico durante siglos. La influencia del Tratado de Tordesillas se mantuvo durante mucho tiempo. Aunque otros países europeos, como Inglaterra, Francia y los Países Bajos, no reconocieron el acuerdo y comenzaron a disputar territorios a partir del siglo XVII, el legado del tratado aún es visible. La división lingüística en América Latina, donde la mayor parte del continente habla español, excepto Brasil, donde se habla portugués, es un reflejo directo de aquella línea imaginaria trazada en 1494. Incluso hoy, podemos ver su importancia en disputas territoriales y en la configuración de las fronteras modernas. El Tratado de Tordesillas no fue solo un acuerdo entre dos reinos, fue el inicio de un proceso global que dio forma al mundo tal y como lo conocemos. Ahora os dejo una pregunta para reflexionar. ¿Creéis que el Tratado de Tordesillas fue un acuerdo visionario que organizó la expansión europea o un acto de arrogancia que ignoró los derechos de los pueblos indígenas y otras potencias emergentes?